Courtney se sentó en la mecedora, acariciando su enorme barriga. Sentía cómo la pequeña criatura que llevaba dentro se movía lentamente, como al compás de sus pensamientos. 9 meses de embarazo habían agotado su cuerpo, pero su corazón estaba lleno de esperanza. En el suelo, a su lado, había retazos de tela azul. Había estado cosiendo con sus propias manos las cortinas para la habitación del bebé. El reloj marcaba casi las 11 de la noche, pero Alex seguía sin aparecer. Trabajando hasta tarde, era su explicación para los retrasos de las últimas semanas. Courtney le creyó. Llevaban 6 años casados y en ese tiempo había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Cuando por fin se abrió la puerta, levantó la vista de la costura. Alex entró en el salón y se detuvo un momento en el umbral. Su rostro parecía inusualmente frío y distante. «Sigues levantada», dijo en lugar de saludarla. Courtney intentó sonreír, pero sintió que algo cambiaba en el aire. Llevaba un ligero pero perceptible olor a perfume, no su perfume. Alex se quitó la chaqueta y se sentó en el borde del sofá, evitando su mirada. Por 4ª semana consecutiva, ella había oído estas palabras, y cada vez la conversación terminaba con otra excusa por su tardanza en llegar a casa. Pero esta vez, algo era diferente. Su voz sonaba decidida, casi indiferente. Por supuesto, Courtney dejó la costura e intentó levantarse de la silla, pero le costó varios torpes intentos. Alex ni siquiera se movió para ayudarla. «Te dejo», dijo de repente, mirando a algún lugar en el espacio que los separaba. Courtney se quedó paralizada. «¿Qué has dicho?». Su voz era apenas audible. «No puedo seguir viviendo así». Alex finalmente la miró a los ojos. «Todo esto es un error. Nuestro matrimonio, el bebé, nada de esto es para mí». Courtney sintió que algo en su pecho se resquebrajaba y se desmoronaba. «Tú no puedes decir eso». «Ahora no, Alex. Voy a tener a tu hijo dentro de una semana». Él se encogió de hombros. «Por eso lo digo ahora. Va a ser más difícil después». «¿Más difícil para quién?». Courtney empezó a temblar. «¿Para ti?». «Para los dos», la cortó. «Durante los últimos años solo hemos existido uno al lado del otro. Te has convertido en un ama de casa, preocupada por los niños y por formar un hogar». Courtney no daba crédito. «Dejé mi trabajo para prepararme para el nacimiento de nuestro hijo. ¿Cómo te atreves?». «Yo no quería este bebé», dijo. Sus palabras sonaban como una frase. «Nunca lo quise. Simplemente no encontraba el momento adecuado para decírtelo». «¿Y ahora es el momento adecuado?», susurró ella, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Alex se levantó y empezó a caminar por la habitación. «He encontrado el amor verdadero, Courtney. Ella me comprende de una forma que tú nunca lo hiciste». «¿Ella?». Courtney sintió que el suelo abandonaba sus pies. «¿Conoces a otra mujer?». «Silvia. Trabaja en nuestra oficina». Casi sonrió al decir el nombre. «Es brillante, ambiciosa. Con ella me siento vivo». «¿Y conmigo no?». Courtney intentó controlarse, pero sintió que el corazón se le rompía con cada palabra que él decía. «Contigo me siento atrapado». Alex fue implacable. «Mírate. Te has vuelto como tu madre, siempre cansada, siempre quejándote de tu salud, sin querer nada de la vida excepto un bebé». «Estoy embarazada de ti, Alex», gritó Courtney. «Claro que estoy cansada». «Ese no es mi problema». Se dirigió al armario y sacó una gran bolsa de viaje. «Me llevaré el resto más tarde». Courtney pareció despertar de su asombro. «Tú no puedes irte así como así. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Y nuestras facturas, nuestra hipoteca?». Alex se detuvo en la puerta. «No voy a pagar tus caprichos. Esta casa es demasiado grande para una persona con un niño. Véndela, encuentra algo más barato». «Pero este es nuestro hogar juntos. La elegimos juntos. Pagamos la hipoteca juntos». «¿Juntos?», se rió Alex. Y fue la risa más dolorosa que Courtney había oído nunca.
Me he ganado todo lo que tenemos, y no voy a malgastar mi dinero en ti y en un niño que nunca quise. Alex. Courtney dio un paso hacia él, pero de pronto se detuvo, sintiendo un dolor agudo en el bajo vientre. Por favor, hablemos cuando te hayas calmado. Es solo miedo a la paternidad. Es normal. No es miedo, le interrumpió. Quiero a Silvia. Quiero estar con ella. Te has convertido en una carga, Courtney. Una carga que no quiero llevar más. Con eso, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Courtney corrió tras él, pero otro espasmo la obligó a agarrarse a la pared. «No puedes irte así como así», gritó tras él. «¿Y nuestro bebé? Necesita a su padre». Alex se dio la vuelta en la puerta y Courtney solo vio frialdad en sus ojos. «Es tu hija, no la mía, y es tu problema, no el mío». La puerta se cerró de golpe y Courtney se hundió lentamente en el suelo, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentada, rodeándose el estómago con los brazos y sollozando. Solo cuando el dolor se hizo insoportable se dio cuenta de que estaba de parto. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y marcó el número de Alex. Sonó, y finalmente el contestador. «Deje su mensaje». «Alex», susurró, «estoy de parto. Necesito ayuda». No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, y otra vez, y otra más. Nada. Courtney se levantó a duras penas, apoyándose en la pared. El dolor empeoraba. Con las últimas fuerzas que le quedaban, rebuscó en su bolso y encontró la cartera. Con lágrimas en los ojos llamó a un taxi. «Puedo hacerlo», se decía a sí misma, «puedo hacerlo sola». La mañana la recibió con un nuevo golpe. Agotada por una noche en vela, esperando una llamada de Alex que nunca llegó, Courtney consultó su cuenta conjunta en la aplicación de su móvil. En la pantalla se leía «Saldo 0.00». Actualizó la página varias veces, sin dar crédito a lo que veía. Ayer había más de 15,000, sus ahorros conjuntos para los primeros meses de vida del bebé. Alex se había llevado hasta el último céntimo. Otro espasmo recorrió su cuerpo, y Courtney supo que no podía aplazarlo más. Llamó a un taxi y se quedó mirando los $20 arrugados que le quedaban en la cartera. «Dese prisa, por favor», dijo al taxista. «Estoy de parto». Cuando llegó el taxi, Courtney echó un último vistazo a su casa. La habitación del bebé estaba inacabada, con las cortinas a medio levantar y la cuna vacía. También lo estaban sus sueños de una familia feliz. «Me las arreglaré», repitió mientras subía al coche. El conductor la miró por el retrovisor. «¿Se encuentra bien, señora?» «No», respondió Courtney con sinceridad, «pero lo estaré». El taxi se alejó y con él comenzó un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que estaba sola, traicionada y humillada, pero aún viva. Y pronto dejaría de estar sola. Courtney se frotó los ojos con cansancio mirando el reloj. Eran las 5 de la mañana. Aún estaba oscuro, pero no podía esperar más. Su primer trabajo empezaba a las 6. Entró en silencio en la habitación de los niños y se detuvo un momento mirando a Ethan mientras dormía. A los 6 años se parecía tanto a su padre. El mismo pelo rubio rizado, los mismos ojos verdes. A veces esa mirada le traía recuerdos dolorosos, pero Courtney había aprendido a enterrarlos en lo más profundo de su ser. «Ethan, cariño, es hora de despertarse», palmeó suavemente la cabeza de su hijo. El niño parpadeó disgustado, pero abrió los ojos unos segundos después. «Mamá, es temprano», murmuró con voz soñolienta. «Lo sé, cariño, pero hoy no he podido llegar a un acuerdo con la señora Green. Tendrás que venir conmigo al café». Courtney ya estaba acomodando su ropa en una silla. Era uno de esos días en los que todo salía mal. Su vecina, que normalmente cuidaba de Ethan por las mañanas, estaba enferma y la guardería no empezaba hasta las 9. Courtney no podía permitirse perder su turno en la cafetería. Cada dólar que ganaba contaba. 40 minutos después,
Ya estaban en el autobús. Ethan dormitaba contra su hombro y Courtney miraba su reflejo en la ventanilla. Habían pasado 6 años desde que Alex la había abandonado. 6 años de lucha, de ahorro, de noches sin dormir. Seguía siendo una mujer atractiva, pero el cansancio había dibujado profundas sombras bajo sus ojos, y en las comisuras de sus labios habían aparecido arrugas a causa de la tensión constante. Cuando llegaron a la cafetería, el encargado, Tony, los recibió en la puerta con cara de disgusto. «¿Otra vez con el bebé, Courtney?», señaló a Ethan con la cabeza. «Quedamos en que solo era una emergencia». «Es una emergencia, Tony», replicó Courtney con cansancio. «Prometo que se quedará callado en el rincón como siempre». Tony suspiró, pero les dejó entrar. «Siempre que no moleste a las visitas». «Por supuesto», asintió Courtney agradecida. «Gracias. El turno de mañana en la cafetería era el más duro, con un reguero de gente somnolienta y a menudo irritada que se apresuraba a trabajar, exigía su café para llevar y rara vez dejaba propina. Pero Courtney trabajaba con una sonrisa. Cada dólar extra la acercaba más a su objetivo, ahorrar lo suficiente para que Ethan pudiera ir a las clases de natación que tanto deseaba. A las 8:30, cambió rápidamente a Ethan y le preparó la mochila. «Pórtate bien en la guardería, ¿vale?», le ajustó Courtney el cuello de la camisa. «Te recogeré a las 5 e iremos al parque si no llueve». «¿Puedo tomar un helado?», preguntó Ethan esperanzado. Courtney dudó. «Ya veremos cómo te portas». Le dio un beso en la frente. «Ahora vámonos, que vamos a llegar tarde». Salieron a toda prisa de la cafetería y Courtney saludó al taxi. Otro gasto imprevisto, pero no podía permitir que su hijo llegara tarde por culpa de su horario de trabajo. La entrada de la guardería estaba abarrotada de padres que se apresuraban a dejar a sus hijos antes de ir a trabajar. Courtney llevaba a Ethan de la mano, abriéndose paso entre la multitud, cuando de repente se quedó helada. Un Mercedes negro último modelo estaba aparcado en la puerta y un hombre con un traje caro se apeaba de él. El corazón de Courtney dio un vuelco. A pesar de los 6 años de separación, habría reconocido esa silueta en cualquier parte. Alex. Tenía incluso mejor aspecto que antes, seguro de sí mismo, bien peinado y bronceado. Los años parecían haber aumentado su encanto, mientras que ella había envejecido más de la cuenta. Instintivamente, Courtney dio un paso atrás y acercó a Ethan a ella. Pero era demasiado tarde. Alex se había fijado en ellos. Por un momento sus miradas se cruzaron y Courtney vio una expresión de sorpresa en su rostro, seguida rápidamente por ¿desdén? «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó Ethan en voz alta, notando la tensión de su madre. «Nadie, cariño», susurró Courtney, pero Alex ya caminaba hacia ellos, dejando la puerta del coche abierta. Ella trató de controlar el temblor de sus manos. «Alex, no sabía que vinieras a esta parte de la ciudad». La mirada de Alex se posó en su chaqueta gastada y sus vaqueros sencillos, y por un momento hubo algo parecido a ¿compasión en sus ojos? Era peor que desdén. «Estoy aquí por negocios», dijo, y luego miró a Ethan. Courtney sintió que la ira crecía en su interior. «Nuestro hijo, Alex, se llama Ethan». Alex miró al niño con indiferencia. «Se parece a ti». «Se parece a los dos», dijo Courtney con firmeza. «Y tiene 6 años. El tiempo vuela, ¿verdad?». Alex se encogió de hombros, como si estuviera hablando del tiempo y no de un niño al que nunca había conocido. En ese momento, una mujer salió del coche. Alta, esbelta, con el pelo impecable y un traje de diseño, parecía la modelo de la portada de una revista. Courtney reconoció inmediatamente de quién se trataba. «Alex, cariño, llegamos tarde». Silvia se acercó a ellos y le rodeó el codo con el brazo. Su mirada se posó en Courtney y luego en Ethan. «Oh, son tan monos. ¿Los conoces?». Alex sonrió irónicamente. «Es mi ex mujer.
Y resulta que también es mi hijo. Silvia ladeó la cabeza, mirándolos como si fueran animales exóticos en un zoo. ¡Qué encuentro tan interesante! Courtney sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y rabia. Deberíamos irnos. Ethan, vamos a la guardería, llegas tarde. Pero Alex los detuvo de repente. ¿Cómo estás?, preguntó con fingida preocupación. Pareces cansada. Estoy bien, dijo Courtney, intentando sonar segura de sí misma. ¿En serio? Alex miró su gastada mochila en lugar de su bolso. Silvia rió suavemente, como si fuera una broma privada entre ellas. Creo que los últimos 6 años han demostrado que soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y de nuestro hijo. Courtney apretó con fuerza la mano de Ethan. Un hijo que no quiero, replicó Alex con frialdad. No creas que voy a aparecer con un cheque de pensión alimenticia. Nunca he esperado nada de ti. Courtney intentó sonar tranquila, pero su voz la traicionó, temblando de emoción. Bien, porque no vas a conseguir nada. Alex ya caminaba de vuelta al coche. Silvia dirigió a Courtney una última mirada apreciativa. Encantada de conocerte, dijo con una sonrisa falsa. Subieron al Mercedes, y Courtney vio que Silvia decía algo mientras se inclinaba hacia Alex, y ambos se rieron mientras miraban en su dirección. Un momento después, el coche se alejó, dejando tras de sí solo una nube de gases de escape. «Mamá, ¿quién es ese tío?», volvió a preguntar Ethan, mirándola con los ojos muy abiertos. Courtney respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. «Solo un conocido, cariño, un viejo conocido». «¿Estaba hablando de mí?». Courtney se inclinó hacia su hijo y le cogió la cara entre las manos. «Ethan, escúchame. Eres la persona más importante de mi vida, y no necesitamos a nadie más, ¿verdad?». El niño asintió, pero en sus ojos había una pregunta que ella no podía responder ahora mismo. «Ve a la guardería, te recogeré por la tarde». Courtney lo abrazó, intentando que no se le notara lo mucho que le temblaban las manos. Cuando Ethan desapareció tras la puerta, Courtney se hundió lentamente en el banco y se cubrió la cara con las manos. Llevaba 6 años intentando olvidar a Alex, 6 años construyendo una nueva vida, convenciéndose a sí misma de que había conseguido superarlo. Y entonces, un encuentro fortuito, y todas las viejas heridas se reabrieron. Pero lo peor no fue ni siquiera su desdén o las burlas de Silvia. Lo peor fue darse cuenta de lo fácil que había sido vivir sin ellos, cuánto dinero, oportunidades y lujos tenía, mientras ella luchaba por llegar a fin de mes con 2 trabajos. Courtney sacó su cartera del bolsillo y contó el dinero que le había sobrado de su paga. $17. Faltaban 3 días para su próxima paga. Suspiró y se levantó del banco. No tenía tiempo para compadecerse. En 1 hora empezaba su segundo trabajo, en una lavandería, donde doblaba ropa ajena para ganar el escaso dinero que necesitaba para sobrevivir. «Puedo hacerlo», pensó Courtney mientras se secaba la última lágrima. «Lo hice hace 6 años. Puedo hacerlo ahora». Con ese pensamiento en mente, se dirigió a la parada donde la esperaba el autobús que la llevaría a otra vida, una vida en la que Alex Harris sería solo un doloroso recuerdo. Pero, ¿por qué su imagen se erguía ante sus ojos y su corazón dolía de dolor, como si la traición hubiera ocurrido ayer? Porque las heridas nunca se curan del todo, pensó Courtney mientras subía al autobús. Solo aprenden a no sangrar cada día. El encuentro con Alex había estado en la mente de Courtney. Habían pasado 2 semanas, pero seguía despertándose por las noches sintiéndose humillada y amargamente resentida. En esos momentos, miraba a Ethan durmiendo y se recordaba a sí misma que merecía la pena soportar cualquier prueba por su bien. Un sábado por la mañana, cuando Ethan estaba en clase de natación, un lujo para el que Courtney gastaba casi 1/10 parte de su sueldo, decidió darse un capricho poco frecuente, un café en Blue Moon,
una acogedora cafetería cerca de la piscina. Pidió el americano más barato y se sentó en la única mesa libre de la esquina. Cerca, en la mesa contigua, dos hombres trajeados discutían activamente sobre asuntos financieros. Courtney los ignoró mientras hojeaba los anuncios de trabajo en su viejo teléfono inteligente. Le habían vuelto a recortar el sueldo de la lavandería y necesitaba urgentemente encontrar algo más lucrativo. Y Harris volvió a retirar los fondos a través de una empresa fantasma. Oyó un fragmento de conversación y se quedó helada. «Es un plan arriesgado», dijo el segundo hombre, bajo y gordo, con un poco de calva. «Hacienda lo descubrirá tarde o temprano. Los documentos están a nombre de su mujer». Bajó la voz el primer hombre. «Todos los bienes inmuebles, los coches, incluso el yate que compraron el mes pasado. Si auditan la empresa, oficialmente no tiene nada», se rió el segundo, «ni pensión alimenticia de su ex», añadió el primero. «Ya sabes, una vez presumió de haberla dejado con un niño en brazos sin un duro. Según los documentos, sus ingresos son solo un sueldo de director. El resto son servicios de consultoría a través de empresas de relleno». Courtney sintió que la sangre se le escurría de la cara. Estaban hablando de Alex. No le cabía duda. ¿Cuántos más hay como él, abandonando a sus familias y eludiendo responsabilidades mediante vacíos legales? «¿Y quién es su mujer?», preguntó el calvo. «Antes trabajaba con él, pero ahora se dedica sobre todo a viajar y a gastarse su dinero», respondió el primer hombre riendo. «La semana pasada se compró una pulsera de diamantes de 20,000. El dinero que saca de la empresa lo convierte en bail para su amada esposa». Courtney apenas pudo contener su inquietud. 20,000 por una pulsera. Eso sería dinero suficiente para que ella y Ethan vivieran 2 años. Y eso era solo un regalo. «Me interesa más cómo mueve el dinero a través de cuentas en paraísos fiscales», continuó el calvo. La conversación derivó hacia algunos detalles legales que Courtney no entendía, pero ya había oído suficiente. Terminó su café e intentó ordenar sus pensamientos. Si Alex realmente ocultaba sus ingresos para evitar pagar la manutención de sus hijos, ¿no sería eso contrario a la ley? Al salir de la cafetería, Courtney no fue directamente a la piscina. En lugar de eso, se sentó en un banco del parque y abrió el buscador de su teléfono. Evasión de la pensión alimenticia, ocultación de ingresos, sociedades ficticias. Leyó un artículo tras otro hasta que se dio cuenta de que lo que Alex estaba haciendo no solo era inmoral, sino ilegal. Normalmente tranquila e incluso sumisa, Courtney sintió de repente que una oleada de ira subía por su interior. 6 años de humillaciones, 6 años luchando por sobrevivir mientras él compraba yates y pulseras de diamantes, mientras eludía su responsabilidad para con su propio hijo. Richard Wong, un abogado que Courtney conocía de la cafetería donde trabajaba, la miró dubitativo. «El tribunal, los testigos, el papeleo, no es gratis, Courtney». «Lo sé», se irguió ella retorciéndose las manos. «¿Cuánto va a costar?». Richard suspiró. «Al menos 3,000 para empezar. Y eso si tienes suerte. Si tu ex marido es un hombre poderoso y con dinero, contratará abogados caros para alargar el proceso». A Courtney se le encogió el corazón. ¿3,000? Esa era la cantidad que había estado ahorrando durante casi un año para reparar el tejado de su piso de alquiler. «¿No hay otra opción?», preguntó en voz baja. Richard pensó, golpeando la mesa con el bolígrafo. «Hay algo que podemos intentar. No tan oficial, pero legal». «¿Qué es?». «Un detective privado. Si su ex está realmente implicada en un fraude financiero, el detective podrá reunir pruebas que luego se podrán transmitir a Hacienda. Investigarán el caso sin coste alguno para ti». «¿Y cuánto cuesta un detective privado?». «Depende». Richard se encogió de hombros. «Pero para una investigación inicial, de $500 a $600.
$500. Sigue siendo mucho dinero para ella, pero más realista que 3,000. Conozco a alguien, continuó Richard, Rebecca Lynn, una ex policía, ahora detective privada. Está especializada en asuntos familiares. Anotó el número en un papel y se lo dio a Courtney. Dile que es de mi parte. Puede que te haga un descuento. Courtney cogió el papel con manos temblorosas. Gracias, Richard. No te rindas, contestó. Y un café un poco mejor la próxima vez que vaya a tu cafetería. Al salir del despacho de Richard, Courtney sintió una mezcla de miedo y determinación. Nunca había sido una luchadora. Siempre había evitado los conflictos y había intentado adaptarse a las circunstancias. Tal vez por eso Alex la eligió, una chica tranquila y obediente que no pelearía. Pero eso fue hace 6 años. Ahora era una madre que protegía el futuro de su hijo. Asterisk, 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 Rebecca Lynn, la investigadora privada, era una mujer afroamericana de baja estatura, ojos penetrantes y pelo corto y canoso. Sí, asintió Courtney. Al menos eso es lo que he oído. Estaban sentados en el pequeño despacho de Rebecca, a las afueras de la ciudad. El lugar parecía modesto pero profesional, sin ninguno de los adornos ostentosos que Courtney había visto en las películas sobre investigadores privados. ¿Y estás dispuesta a pagar por la investigación? Rebecca le dirigió una mirada apreciativa. No será barato. Yo puedo hacerlo. Courtney sacó un sobre de su bolso. Son $500. Es todo lo que tengo ahora. Pero si necesitas más... Rebecca levantó una mano para detenerla. Richard mencionó su situación. 500 es suficiente para empezar. Tomó el sobre y lo guardó en el cajón de su escritorio. ¿Qué quieres saber exactamente? Si Alex oculta sus verdaderos ingresos, respondió Courtney. Y si es así, ¿cuánto difieren de los que declara? Rebecca asintió mientras tomaba notas. Así que buscas pruebas para una demanda de pensión alimenticia. Yo no lo sé, admitió Courtney con sinceridad. Solo quiero saber la verdad. Y si realmente está infringiendo la ley, no debería salirse con la suya. Esto suena más a venganza que a pensión alimenticia. Courtney se encogió de hombros. Pero sobre todo se trata de justicia. Nos dejó sin nada y vive rodeado de lujos. Y si está infringiendo la ley, pues que responda por ello, terminó Rebecca por ella. Llevaré el caso, pero tengo que advertirte. Si tu ex es tan poderoso y rico como dices, podría ser peligroso. ¿Peligroso? A la gente con dinero no le gusta que la gente husmee en sus negocios, sobre todo si no están limpios. Rebecca cerró su cuaderno. Te llamaré dentro de una semana con los primeros resultados. Mientras tanto, ten cuidado. Courtney salió del despacho de Rebecca con una sensación extraña. ¿Se había equivocado? ¿Se estaba metiendo a sí misma y a Ethan en algo peligroso? Pero la imagen de Alex dándose la gran vida mientras ellos contaban cada céntimo la hizo apartar sus dudas. No tenía derecho a salirse con la suya. Asterisk, asterisk, asterisk. Una semana se convirtió en 2, luego en 3. Courtney empezaba a preocuparse de que Rebecca se hubiera limitado a coger su dinero y desaparecer cuando sonó el teléfono una noche después de acostar a Ethan. «Tengo algo interesante», sonaba tensa Rebecca. «Nos vemos mañana a las 3 en el parque junto al lago, en el banco bajo el gran roble». Antes de que Courtney pudiera responder, Rebecca añadió: «Y ten cuidado, puede que te sigan». Al día siguiente, Courtney apenas podía concentrarse en su trabajo. La idea de que alguien pudiera estar vigilándola le parecía paranoica, pero algo en la voz de Rebecca le hizo creer que la situación era grave. A las 3 en punto, ya estaba sentada en el banco, mirando nerviosa a su alrededor. Rebecca apareció desde el lado opuesto del parque, con una bolsa de papel de una cafetería en la mano. «No mires a tu alrededor de forma tan obvia», le dijo sentándose a su lado. «Te estás delatando». «Lo siento», murmuró Courtney. «No tengo experiencia con nada de eso». Rebecca asintió y le entregó una bolsa de papel.
Aquí está todo lo que he podido encontrar. Copias de documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Courtney agarró la bolsa y sintió que se le aceleraban los latidos del corazón. Tu exmarido es un estafador, y no de los pequeños, dijo Rebecca en voz baja, sin mirarla. Creó una red de 4 empresas fantasma. Millones de dólares pasan por ellas. Sobre el papel son servicios de consultoría, pero en realidad es solo una forma de evadir impuestos. ¿Millones?, susurró Courtney, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Y eso es justo lo que hemos descubierto en 3 semanas. Oficialmente, declara unos ingresos de 120,000 al año, pero sus ingresos reales son al menos 1 millón al año, probablemente más. Courtney no podía creerlo. ¿1 millón al año? ¿Cuando ella ganaba apenas 30,000 trabajando en 2 empleos? Es un esquema complicado, pero el principio es sencillo, explicó Rebecca. La empresa de la que él es oficialmente director paga honorarios de consultoría a otras empresas. Estas empresas pertenecen formalmente a otras personas, pero en realidad están controladas por él a través de testaferros. El dinero se retira a través de empresas en paraísos fiscales, se devuelve como inversiones y se gasta en propiedades inmobiliarias, yates, coches, todo a nombre de su nueva esposa. ¿Y esto es ilegal? Absolutamente, asintió Rebecca. Fraude fiscal, falsificación, puede que incluso blanqueo de dinero. ¿Qué hago ahora?, preguntó Courtney. ¿Puedo demandarle? Rebecca suspiró. Una demanda costaría una fortuna y no hay garantías de victoria, pero hay otra manera. Se acercó un poco más. En el paquete hay una memoria USB con todas las pruebas. Puedes entregarlo anónimamente a Hacienda. ¿Qué pasa con Alex? Si Hacienda descubre lo que yo encontré, podría enfrentarse a cargos penales. Rebecca se encogió de hombros. Multas. Puede que incluso cárcel. Pero lo más importante es que congelarán sus bienes mientras investigan. Y si en ese momento solicitas la manutención, el tribunal verá sus verdaderos ingresos, terminó Courtney. Exacto. Rebecca se puso en pie. Ahora la decisión es tuya. ¿Por qué me ayudas?, preguntó de repente Courtney. $500 no son suficientes para una investigación como esta. Rebecca sonrió por primera vez. Digamos que no me gustan los hombres que dejan a sus hijos sin sustento, sobre todo los hombres ricos que fingen ser pobres. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más, Courtney. Prepárate para las consecuencias. Una vez que comiences este proceso, no habrá vuelta atrás. Se dará cuenta de que eres tú y se enfadará. Con eso, Rebecca desapareció entre los árboles, dejando a Courtney sola con una bolsa de papel y una difícil decisión. De vuelta en casa, Courtney se sentó frente a su ordenador durante largo rato, mirando los documentos que Rebecca había reunido. Fotos de la lujosa casa de Alex, de su yate, facturas de tiendas caras para Silvia, copias de documentos de empresas ficticias con firmas que ella reconoció, grabaciones de llamadas telefónicas en las que Alex hablaba de cómo eludir al fisco, y cuanto más examinaba las pruebas, más se enfadaba. Durante 6 años se había negado a sí misma todo para que Ethan pudiera tener lo que necesitaba. Durante 6 años había vivido con la sensación de que no era lo bastante buena, lo bastante inteligente, lo bastante exitosa. Y durante todo ese tiempo se bañaba en lujos, gastaba millones en su amante y sus yates, mientras eludía la más mínima ayuda para su propio hijo. Cogió el pendrive y lo introdujo en el ordenador. Abrió una ventana anónima del navegador y se dirigió al sitio web del servicio tributario. La sección «Denunciar fraude fiscal» estaba a solo unos clics de distancia. La mano de Courtney se posó sobre el teclado. Rebecca tenía razón. No había vuelta atrás. Respiró hondo y empezó a cargar los archivos. Que por fin se haga justicia, pensó mientras pulsaba «Enviar».
Habían pasado 2 meses desde que Courtney había enviado los documentos a Hacienda. 2 meses de ansiosa expectación, en los que cada vez que sonaba el teléfono le daba un vuelco el corazón. No sabía si la agencia tributaria había considerado su recurso, si sus pruebas eran suficientes o si sus esfuerzos habían sido en vano. La vida seguía como siempre: un turno de mañana en la cafetería, un segundo trabajo en la lavandería y las tardes con Ethan haciendo los deberes. A veces se sorprendía a sí misma pensando que todo podía ser un intento inútil de conseguir justicia, pero algo le decía que solo tenía que esperar. Un jueves, cuando Courtney llegó para su turno en la cafetería, Tony la recibió en la entrada con un periódico en la mano. ¿Has visto esto?, le preguntó, tendiéndole una página abierta. ¿No es este el empresario por el que preguntaste el otro día? Courtney cogió el periódico y se quedó helada. La foto de Alex estaba en la primera página de la sección de negocios, con un gran titular encima: Notable empresario Alex Harris, sospechado de fraude fiscal. Dios mío, susurró, con las manos temblorosas. Es él. ¿Así que lo conoces?, preguntó Tony. Solía conocerlo, contestó Courtney, intentando parecer tranquila. Hojeó el artículo. Hacienda ha iniciado una investigación sobre las empresas asociadas a Alex Harris. Un análisis preliminar había revelado discrepancias significativas en sus declaraciones de impuestos. Se han congelado las cuentas de las empresas y se ha ordenado una auditoría. Parece que este tipo está metido en un buen lío, dijo Tony, cogiendo de nuevo el periódico. Courtney asintió en silencio, sin saber qué decir. En su interior se agitaban sentimientos contradictorios: satisfacción porque por fin se hiciera justicia y miedo a las posibles consecuencias. Su turno de aquel día fue un borrón. Tomaba pedidos automáticamente, sonreía a los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al artículo del periódico. ¿Averiguaría Alex quién había enviado la información? ¿Les haría daño a Ethan y a ella si se enteraba? Por la tarde, después del trabajo, llamó a Rebecca. «Ya lo he visto», dijo la detective en lugar de saludarla cuando descolgó el teléfono. Hacienda ha actuado más rápido de lo que esperaba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Courtney. «Una investigación, un juicio, posiblemente una condena», habló Rebecca en tono comercial. «El momento perfecto para pedir la pensión alimenticia. ¿Crees que es seguro?». «Nunca es del todo seguro», respondió Rebecca con sinceridad, «pero ahora mismo está más preocupado por salvar su pellejo que por vengarse, y lo principal es que ahora el tribunal tendrá datos reales sobre sus finanzas». Después de hablar con Rebecca, Courtney llamó a Richard Wong. El abogado accedió a reunirse con ella al día siguiente para hablar de la presentación de una demanda. «Presentarla ahora es el momento perfecto», confirmó las palabras de Rebecca. «El tribunal no solo verá su salario oficial, sino también su patrimonio real, que ahora está siendo investigado». «Solo quiero que Ethan reciba lo que le corresponde», dijo Courtney en voz baja. «Y lo hará», le aseguró Richard. «Presentaré la demanda esta semana». Asterisk, asterisk, asterisk. La noticia de la investigación fiscal se extendió rápidamente por la ciudad. Durante los días siguientes, Courtney oyó hablar varias veces a la gente del café sobre el escándalo Harris. Algunos de los detalles que surgieron en las conversaciones la dejaron helada. «Dicen que su mujer está histérica», le decía una mujer mayor a su amiga en una mesa junto a la ventana. «Podrían confiscarles la casa, ¿te imaginas?». «¿Y te has enterado de que ha intentado sacar dinero de su cuenta conjunta y no ha podido?», le contestaba su amiga. «Todo está congelado, incluso sus tarjetas de crédito». Courtney no pudo evitar sentirse complacida al imaginar la reacción de Sylvia. La mujer que se había burlado de su chaqueta gastada y su vieja mochila era ahora la que no tenía acceso al dinero. Pero la mayor sorpresa llegó una mañana, una semana después, cuando Courtney y Ethan salían de casa para coger el autobús escolar.
En el lado opuesto de la calle, de pie junto a un caro coche deportivo, estaba Alex. Iba tan bien vestido como cuando se conocieron en la guardería, pero parecía cansado y tenso. «Ethan, espérame en la entrada», dijo Courtney, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Pero el autobús», empezó el chico. «Te llevaré yo mismo al colegio», le cortó ella, sin dejar de mirar a Alex. «Por favor, haz lo que te digo». Cuando Ethan regresó a regañadientes a la entrada, Courtney cruzó la calle. Alex la miraba con una expresión que ella nunca había visto en su rostro, una mezcla de ira y miedo. «Eres tú», dijo sin saludar. «Tú enviaste a Hacienda el papeleo». No era una pregunta, pero Courtney respondió de todos modos. «No sé de qué me hablas». Alex sonrió irónicamente. «No juegues a estos juegos, Courtney. ¿Quién más podría ser? ¿Quién más conocía mis empresas y tenía motivos para destruirme?» «¿Destruirte?» Courtney dio un paso atrás, sintiendo miedo de repente. «Yo no...» «Piensa en lo que has hecho», la interrumpió. «La agencia tributaria está revisando todos mis documentos. Me enfrento a la cárcel, ¿lo entiendes?» De repente, Courtney sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Pensaste en lo que hiciste hace 6 años, cuando me dejaste embarazada de 9 meses y sin dinero, cuando te quedaste con todos nuestros ahorros comunes, cuando dijiste que no querías a tu hijo». Alex apartó la mirada. «Eso fue hace mucho tiempo, y yo era una madre soltera y pobre», le interrumpió Courtney. «La única diferencia es que ahora no te tengo miedo». «Necesito tu ayuda», dijo Alex de repente, y Courtney lo miró sorprendida. «Si retiras la denuncia, dices que fue un error». «¿Estás loca?», la interrumpió ella. «No voy a retirar nada». «No lo entiendes». Alex bajó la voz mirando a su alrededor. «Silvia me dejó cuando se enteró de la investigación». «¿Lo hizo?». Courtney no pudo ocultar su sorpresa. Alex rió con amargura. «Sí. ¿Y sabes lo que hizo antes de irse? Se llevó mis tarjetas de crédito de repuesto y todo el dinero que encontró en la casa. Unos $30,000. Courtney sintió que sus labios esbozaban una sonrisa involuntaria. «Parece que has encontrado un buen partido». «No lo entiendes», repitió Alex. «Si esta investigación continúa, podría ir a la cárcel. Pero si me ayudas ahora, yo te pagaré una compensación por todos estos años». «¿Compensación?». Courtney negó con la cabeza. «¿En serio crees que puedes comprar lo que has hecho?». «100,000», dijo Alex. «En efectivo, ahora mismo. Está en mi coche». Courtney se quedó helada. $100,000, la cantidad de dinero que cambiaría su vida y la de Ethan. Podrían mudarse a un barrio mejor. Ella podría dejar uno de sus trabajos, pasar más tiempo con su hijo. «Piensa en Ethan», insistió Alex al verla dudar. «¿No quieres darle una vida mejor?». Por un momento, Courtney se imaginó aceptando el dinero. ¿Cómo resolvería sus problemas económicos de un plumazo? Pero entonces recordó cómo Alex se había burlado de ella en la guardería, cómo llamó a su hijo un error. «¿Sabes lo que quiero darle?», dijo Courtney con calma. «Quiero que sepa que hay justicia en este mundo, que no puedes hacer daño a los demás impunemente, aunque seas rico y poderoso». «Courtney, sé racional». «He solicitado la manutención del niño», la interrumpió. El rostro de Alex se distorsionó por la ira. «Te vas a arrepentir. Ya lo intentaste», replicó Courtney con calma. «Hace 6 años. ¿Y sabes qué? Sobreviví. Pero si sobrevivirás sin tu dinero e influencia, esa es una gran pregunta». Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada, donde la esperaba Ethan. El grito de Alex llegó desde detrás de ella. «Esto no ha terminado, Courtney. Te vas a arrepentir». Pero ella no miró atrás. En lugar de eso, cogió a Ethan de la mano y lo llevó en dirección contraria, hacia el colegio. «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó el chico. «¿Por qué te gritaba?». Courtney respiró hondo. «Es un hombre que tomó una mala decisión.
Las semanas siguientes transcurrieron como un caleidoscopio de acontecimientos. Primero, una carta oficial del juzgado con la fecha de la primera vista por la pensión alimenticia. Luego, una llamada anónima en mitad de la noche. Alguien no hablaba por teléfono, pero Courtney sentía que había alguien al otro lado. Recelosa, pidió a Richard Wong que la ayudara a presentar una denuncia formal ante la policía, por si acaso. Su intuición le dio la razón. 2 días antes de la vista, cuando volvía de su segundo trabajo, 2 hombres de traje oscuro le cerraron el paso en la entrada. «¿Señorita Foster?», preguntó uno de ellos, alto y delgado, con una sonrisa desagradable. «Necesitamos hablar con usted sobre su demanda contra el señor Harris». «No tengo nada de qué hablar con ustedes». Intentó Courtney esquivarlos, pero el segundo hombre, alto y calvo, se plantó frente a ella. «No lo entiende», le dijo. «El señor Harris le ofrece un trato, 150,000 en efectivo y usted retira la demanda». Courtney apretó el teléfono en el bolsillo, dispuesta a marcar el 911. «Dígale al señor Harris que me reuniré con él en el juzgado». «Piénselo otra vez», insistió el primer hombre. «Es una oferta muy generosa». «Esto es manipulación de testigos e intimidación», dijo Courtney. Los 2 hombres intercambiaron miradas. «Comete un grave error», dijo el calvo. «El señor Harris tiene amigos poderosos». «Y yo tengo principios», replicó Courtney, caminando junto a ellos hacia la entrada. No sabía de dónde le venía ese coraje, pero sentía que ya no tenía miedo de Alex y sus amenazas. Tal vez fuera porque por fin había visto su verdadero rostro, no el de un poderoso hombre de negocios, sino el de un estafador asustado y desesperado por salvar el pellejo. Al día siguiente, recibió una llamada de Richard. «¿Estás sentada?», le preguntó en lugar de saludarla. «Sí, ¿qué pasa?». «Acaba de saltar la noticia», sonó sorprendido. «Fraude fiscal, falsificación, blanqueo de dinero». ¿Y? Y los periodistas lo desenterraron todo, absolutamente todo. Su fraude, sus bienes ocultos, incluso cómo te dejó embarazada. Courtney se congeló. «¿Qué? ¿Pero cómo?». «Alguien filtró la información», explicó Richard. «Y no fuiste tú, ¿verdad?». «Claro que no», se sorprendió Courtney. «No tengo contactos en la prensa». «Entonces, quizá…». Richard guardó silencio un momento. «Silvia», susurró Courtney. «Cogió el dinero y se marchó. ¿Quién sabe?». Richard sonreía claramente, pero lo más importante es que su reputación está arruinada. Los socios se niegan a trabajar con él, los clientes se marchan, incluso si escapa de la cárcel, su negocio está muerto. Tras la llamada, Courtney encendió la televisión y vio confirmadas las palabras de Richard. El canal de noticias local mostraba un reportaje en el exterior de la oficina de la empresa de Alex, donde la policía se llevaba cajas de documentos. La cámara lo mostraba a él mismo, descolocado, con la corbata floja y la cara desencajada, entrando en el coche de policía. «Hay justicia», pensó Courtney. Y por primera vez en 6 años sintió que el peso de su corazón se disipaba. Asterisc, asterisc, asterisc. El día de la vista para la pensión alimenticia llegó una semana después de la detención de Alex. Había quedado en libertad bajo fianza, pero el caso de fraude fiscal iba cobrando impulso y cada día surgían nuevos detalles de su fraude. Cuando Courtney entró en la sala con Richard, Alex ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Había cambiado a lo largo de la semana. Parecía más delgado, más viejo, y el traje le colgaba como si fuera del hombro de otra persona. Cuando comenzó la vista, el abogado de Alex trató de restar importancia a sus ingresos, alegando que la investigación de Hacienda aún no había concluido y que podían retirarse los cargos. «Señoría», respondió tranquilamente Richard, «el hecho de la ocultación de ingresos ya ha sido probado por Hacienda. La pensión alimenticia se calcula sobre la base de los ingresos reales del demandado, aunque esos ingresos se hayan obtenido ilegalmente.
La juez, una mujer mayor de mirada penetrante, estudió los documentos del caso. Según los documentos fiscales presentados, los verdaderos ingresos del señor Harris durante el año pasado fueron de alrededor de $1.000.000, pero la mayoría de esos activos están ahora congelados, argumentó el abogado de Alex. Mi cliente no tiene acceso a esos fondos. Eso no importa para la pensión alimenticia, replicó secamente la juez. La ley tiene en cuenta los ingresos reales, no la liquidez actual. Además, la falta de pago de la pensión alimenticia durante 6 años es una infracción grave. La vista duró casi 3 horas. Alex parecía cada vez más deprimida. Según los abogados, Courtney podía esperar al menos el 30% de los ingresos oficiales de Alex, así como una indemnización por todos los años en los que no pagó nada. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, anunció la juez su decisión. El tribunal fija una pensión alimenticia mensual de $17.000, así como una indemnización global por 6 años de $600.000. El importe se abonará en un plazo de 30 días con cargo a los bienes que no sean objeto de embargo en el marco de la causa penal. Courtney apenas pudo contener su asombro. ¿17.000 al mes? ¿600.000 de indemnización? Esas cantidades parecían irreales. Miró a Alex, que estaba sentado con la cabeza gacha, destrozado y confuso. Cuando terminó la reunión, Alex se levantó y se acercó lentamente a ella. «Has ganado», dijo en voz baja. «Me has destruido». «No, Alex», replicó Courtney mirándole directamente a los ojos, «con tu avaricia, tu egoísmo, tu indiferencia hacia tu hijo». «No puedo pagar 600.000 en 30 días», dijo él. «Todas mis cuentas están congeladas». «Vende el yate», le aconsejó Courtney con frialdad, «o pídele a Silvia que te devuelva el dinero que se llevó». Alex sonrió amargamente. «Silvia no responde a mis llamadas. Desapareció con el dinero». Courtney sintió de pronto una extraña compasión, no por Alex, que tenía lo que se merecía, sino por la situación en su conjunto, por lo rápido que puede desmoronarse una vida construida sobre una mentira. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Alex?», dijo con calma. «Cuando me dejaste sin nada, no me rendí. Luché, trabajé, hice todo lo que pude por nuestro hijo. Y tú te derrumbaste al primer problema real». Se dio la vuelta para marcharse, pero Alex la detuvo, agarrándola del brazo. «Courtney, no tengo a dónde ir. Me han embargado la casa. Mis amigos me han dado la espalda. Silvia se ha ido. Ayúdame, por favor». Courtney le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Me temo, Alex, que hace años que agotaste tu derecho a mi simpatía». Lo dejó de pie en medio de la sala vacía, solo, confuso, despojado de todo lo que valoraba: dinero, poder, estatus. Courtney respiró hondo y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Esa noche, mientras acostaba a Ethan, pensó en los increíbles giros del destino, en cómo Alex se consideraba intocable, pero lo perdió todo, en cómo ella, que parecía haberlo perdido todo, encontró fuerzas para luchar y acabó ganando. «Mamá, ¿por qué sonríes?», preguntó Ethan somnoliento. «Porque vamos a estar bien, cariño», respondió ella, besándole la frente. 2 meses pasaron como un día. La vida de Courtney había cambiado tan drástica y radicalmente que a veces se despertaba por la mañana con la sensación de que todo había sido un sueño. El primer pago de la pensión alimenticia a su nueva cuenta bancaria le pareció algo irreal. $17.000 en un mes era más de lo que había ganado en 6 meses de duro trabajo en 2 empleos. Alex vendió sus 2 coches y varias obras de arte valiosas para reunir la cantidad necesaria. Cada transferencia iba acompañada de un breve mensaje lleno de amargura y resentimiento, pero Courtney ya no le prestaba atención.
Dejó su trabajo en la lavandería, pero decidió dejar su empleo en la cafetería durante unas horas a la semana, no por el dinero, sino para mantenerse en contacto con la realidad. Con la ayuda de Richard Wong, que se había convertido en un buen amigo, Courtney encontró una casa acogedora en un buen barrio, cerca de la mejor escuela primaria de la ciudad, a la que ahora iba Ethan. «Me encanta mi nueva habitación», dijo entusiasmado el niño cuando entraron por primera vez en su nuevo hogar. «Es tan grande. Y hay un jardín donde podemos plantar esos tomates con los que has estado soñando», sonrió Courtney ante su alegría. La vida adquiría nuevos colores. Por primera vez en 6 años, podía respirar libremente sin contar cada céntimo, sin preocuparse de si tendría dinero suficiente para los almuerzos escolares de Ethan. Incluso se matriculó en un curso de diseño de interiores, un viejo sueño que tuvo que aparcar cuando Alex la abandonó. Parecía que por fin volvía a encarrilar la vida que había dejado 6 años atrás. La única nube en el cielo era el caso de Alex. Su juicio por fraude fiscal y otros delitos financieros estaba programado para el mes siguiente, y Courtney estaba citada como testigo. No quería volver a ver a su ex marido, pero sabía que era necesario cerrar ese capítulo de su vida. La tarde de otoño en que todo volvió a cambiar no fue diferente. Courtney estaba sentada en su nuevo despacho, trabajando en los deberes de su curso de diseño. Ethan ya dormía, agotado por el entrenamiento de fútbol que por fin podía permitirse. El timbre de la puerta sonó sobre las 9 de la noche. Courtney miró sorprendida el reloj. ¿Quién podía ser? Richard no llegaba hasta mañana para discutir los detalles de la próxima vista judicial. Al acercarse a la puerta, preguntó: «¿Quién es?» «Soy yo», sonó una voz familiar que le produjo un escalofrío interior. «Alex». Courtney dudó, pero finalmente abrió la puerta, dejando la cadena de seguridad en su sitio. A través de la estrecha rendija, vio a su ex marido, pero no era el Alex que ella conocía. Tenía un aspecto miserable. Un traje desgastado colgaba de su figura demacrada. La barba incipiente cubría desde hacía días su rostro, antes perfectamente afeitado, y la desesperación estaba congelada en sus ojos. «¿Qué quieres?», le preguntó Courtney con frialdad. «Yo necesito hablar contigo». Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. «Ya nos lo hemos contado todo», respondió ella, pero algo en la mirada de él la hizo dudar. Alex negó con la cabeza. «No, la verdad es que no. Mira, sé que no tengo derecho a preguntar, pero...». De repente dejó de hablar y miró detrás de ella, como si hubiera visto un fantasma. «¿Es él?», susurró Alex. Courtney miró hacia atrás y vio a Ethan de pie en las escaleras, frotándose los ojos con sueño. «¿Mamá?», preguntó. Alex se quedó inmóvil, mirando al hijo que nunca había conocido. Por un momento, Courtney vio algo en sus ojos que parecía arrepentimiento, tal vez incluso vergüenza. «Vuelve a dormir, cariño», le dijo con dulzura. Ethan volvió de mala gana a su habitación y Courtney miró de nuevo a Alex. «Es tarde. Dime lo que necesitas y vete». Alex respiró hondo, como haciendo acopio de los últimos jirones de dignidad. «No tengo a dónde ir, Courtney. Todo ha desaparecido. El juicio está a punto de empezar y me enfrento a 10 años de cárcel. El banco se ha quedado con la casa. Silvia desapareció con el dinero. Mis amigos me han dado la espalda». Habló rápidamente, como si temiera que ella cerrara la puerta. «Ni siquiera tengo dónde quedarme. Todos los hoteles se niegan a alojarme cuando ven mi nombre y casi no me queda dinero». Courtney sintió surgir en su interior una oleada de sentimientos encontrados: ira, triunfo, arrepentimiento y, para su propia sorpresa, lástima. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Solo una noche», dijo Alex, bajando la mirada. «Tienes una casa grande, puedo dormir en el garaje. Ya se me ocurrirá algo mañana». Courtney se quedó en silencio,
mirando fijamente a la cara del hombre que una vez había arruinado su vida. El hombre que la había humillado, que había llamado a su hijo un error, que la había dejado sin dinero en su momento más vulnerable. «Por favor», susurró Alex, con una sinceridad que ella nunca había oído antes. Esas palabras, las mismas que le había dicho 6 años atrás cuando se marchó, salían ahora de su boca. El destino había dado un giro extraño, casi poético. Courtney quitó lentamente la cadena y abrió la puerta. «Adelante». Alex entró en el vestíbulo mirando a su alrededor con asombro. «Es una casa preciosa». «Sí», asintió Courtney. «La pensión alimenticia de un hombre de negocios de éxito es un buen lugar para vivir». Él se estremeció al oír sus palabras, pero no dijo nada. Se limitó a aferrar con más fuerza su maletín, que parecía ser lo único que le quedaba. «Puedes dormir en la habitación de invitados de arriba», dijo Courtney, señalando las escaleras. «No lo hagas», lo interrumpió Courtney. «No lo hago por ti». «¿Por quién?» «Por mí», respondió ella con sencillez. Alex asintió lentamente y se dirigió a las escaleras, pero de pronto se detuvo. «Se parece mucho a mí», dijo en voz baja. «Nuestro hijo». «Sí», convino Courtney, «pero por suerte se parece a mí». Alex no contestó. Se limitó a asentir y subió las escaleras. Courtney permaneció de pie en el pasillo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No hacía 6 años que ella era la que se había quedado sin nada, la que no tenía a dónde ir. La vida da giros extraños. A veces son dolorosos, pero otras te dan la oportunidad de ver quién eres en realidad. Courtney se despertó más temprano de lo habitual aquella mañana. El sol apenas asomaba por las cortinas cuando bajó tranquilamente a la cocina. Esperaba que Alex estuviera allí, siempre madrugaba, pero la cocina estaba vacía. «Tal vez aún esté durmiendo», pensó mientras ponía la tetera en el fuego, pero algo le decía que no era así. Courtney subió a la habitación de invitados y llamó suavemente. No hubo respuesta. Abrió la puerta y vio una cama vacía y bien tendida. Alex se había ido. Había un sobre la almohada. Courtney lo cogió y lo abrió, esperando encontrar una nota de agradecimiento. En su lugar, había un poder oficial firmado por Alex y una breve carta. «Courtney, ***. Cuando leas esto, hace tiempo que me he ido. Antes de que te emociones demasiado, déjame decirte que no soy un fugitivo de la justicia. Al contrario, vuelvo para enfrentarme a la ley y responder de mis actos. ***. Pero antes de hacerlo, quiero hacer algo que debería haber hecho hace años. El poder que encontrarás en el sobre te da derecho a todo lo que me queda. No es mucho, unas pocas acciones que no fueron embargadas, algunas pertenencias personales, pero lo principal es el paquete de documentos de mi maletín que dejé en el armario. ***. En él encontrará pruebas contra mis antiguos socios que no eran menos corruptos que yo. Guardé estos documentos como una red de seguridad, pero ahora me doy cuenta de que usarlos para chantajearme solo continuaría mi vergonzoso camino. Pásaselos al fiscal. Me ayudarán a conseguir una condena menor, pero lo más importante es que ayudarán a llevar ante la justicia a otras personas igualmente culpables. Sé que ningún «lo siento» compensará lo que hice. Fui egoísta, un cobarde. Te traicioné a ti y a nuestro hijo. Pero ayer, cuando vi a Ethan, algo cambió en mí. Me di cuenta de que había perdido algo importante, tal vez lo más importante en la vida. ***. No estoy pidiendo perdón u otra oportunidad. Solo quiero que sepas que soy consciente de mis errores y que estoy dispuesta a asumir la responsabilidad por ellos. Alex Courtney se sentó en el borde de la cama, releyendo la carta. Este no era el Alex que ella conocía. Frío, calculador, arrogante. Era un hombre que parecía haberse dado cuenta por fin del coste de sus actos. Encontró el maletín en el armario y lo abrió.
Dentro había un grueso paquete de documentos y una pequeña caja. Courtney la abrió y se quedó helada. Dentro había una foto de la infancia de Alex con sus padres, lo único que realmente lamentó cuando se divorciaron, porque se había quedado en su casa. Me dio lo más preciado que le quedaba, pensó Courtney, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza o arrepentimiento, sino de darse cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas. Le entregó el paquete de documentos a Richard cuando éste acudió para hablar de la próxima vista judicial. Esto podría ser muy útil para la investigación, dijo el abogado, echando un vistazo a los papeles, y lo más probable es que reduzca la condena de Alex. Entiendo, asintió Courtney, pero aún así tendrá que cumplir unos cuantos años. ¿Estás bien? Richard la miró con atención. Pareces pensativa. Estoy bien, respondió ella. Solo pienso en los extraños giros del destino. Una semana después, se celebró la primera vista judicial de Alex. Courtney había acudido como testigo, pero cuando vio a su ex marido en la sala, tranquilo, dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos, se sintió extrañamente aliviada, no porque estuviera sufriendo, sino porque parecía haber encontrado por fin algo de dignidad. Cuando la llamaron a declarar, dijo la verdad, toda la verdad, sin adornos ni dramatismos, sobre cómo la dejó embarazada, cómo se quedó con todo el dinero, cómo eludió durante años la responsabilidad ante su hijo. ¿Y cuál cree usted que es una solución justa en este caso?, le preguntó el fiscal al final de su testimonio. Courtney miró directamente a Alex, que estaba sentado con la cabeza gacha. Creo que todo el mundo debe responder de sus actos, respondió con calma, pero también creo que todo el mundo merece una oportunidad de enmendarse. Tras la reunión, cuando Alex era escoltado fuera de la sala, sus miradas se cruzaron por un momento. No había rabia ni culpa en sus ojos, solo gratitud silenciosa y quizá remordimiento. «Mamá», preguntó Ethan aquella noche de camino a casa, «ese tío que vino era mi padre, ¿verdad?» Courtney se quedó paralizada. «¿Cómo lo has sabido?» «Le oí decir que me parecía a él», respondió el chico, «y cuando me miré en el espejo, supe que tenía razón». Courtney suspiró. «Sí, era tu padre. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué no había venido antes?» Era una pregunta difícil y no había una respuesta fácil. «La gente comete errores a veces, cariño», empezó con cuidado. «Tu padre cometió muchos errores y ahora está intentando enmendar algunos. ¿Lo volveré a ver?» La voz de Ethan no era ni dolida ni acusadora, solo sincera curiosidad infantil. «Él tiene algunos asuntos de adultos con los que lidiar en este momento». Ethan se lo pensó, y luego dijo algo que hizo que a Courtney se le hundiera el corazón. Parecía triste. Quizá necesite un amigo. De boca de un niño, pensó Courtney, maravillada por la sabiduría de su hijo. Incluso después de todo lo que había pasado, no había odio ni deseo de venganza en este hombrecito, solo compasión. 3 meses después, el tribunal dictó sentencia. Alex fue condenado a 5 años de cárcel, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 3 años, por colaborar con la investigación. Sus antiguos compañeros, gracias a los documentos que aportó, también fueron a juicio y recibieron condenas similares. Courtney no se sintió triunfante cuando escuchó el veredicto. Solo la tranquila conciencia de que era el final de un capítulo y quizá el principio de otro. No para ella y Alex como pareja. Ese puente se había quemado para siempre, pero quizás sí para Ethan, que algún día, cuando sea mayor, podrá decidir por sí mismo si quiere conocer a su padre. Al salir del juzgado, Courtney se detuvo ante un gran ventanal con vistas a la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rosa y dorado. Hace 6 años, durante el momento más oscuro de su vida, pensó que nunca volvería a experimentar la paz o la felicidad. Pero ahora,
Aquí, sabía que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. ¿Estás lista para volver a casa?, le preguntó Richard, esperándola fuera. Sí, sonrió Courtney. Estoy más que lista. No miró atrás al salir del juzgado. El pasado había quedado atrás y, aunque la había moldeado, la había hecho más fuerte y más sabia. Ya no dejaría que determinara su futuro. Tenía por delante un nuevo camino, un camino que había elegido para sí misma, para ella y para su hijo. Y en ese camino ya no había lugar para la amargura o el arrepentimiento, solo para la esperanza, la fuerza y, quizás en algún momento, el perdón. No para Alex, para sí misma.